Bueno, ya de vuelta, hablando con el doctor Dionisio Brito, vamos a saludar a la doctora Fanny. Felicitaciones al programa y al doctor Dionisio Brito, excelente docente, dice la doctora Fanny. Saludos a ella. Rafael María Varal y su época. Dionisio Brito nos presenta este texto que ustedes pueden conseguirlo en las librerías. Del sur. En las librerías del sur, allí está este libro. Hablemos de esta compilación, profesor. En las librerías del sur de toda Venezuela. Cuando estaba la comisión que presidí, discutíamos, ¿no?, cómo hacer para elaborar una compilación que pudiese recoger la grandeza del gran Rafael María Varal, uno de los más importantes intelectuales venezolanos del siglo XIX, y además nuestro héroe epónimo. Nuestra universidad pues lleva su nombre en reconocimiento a su extraordinaria obra intelectual. En el Zulia, bueno, Rafael María Varal es muy reconocido, ¿verdad? Ya tú señalabas en la contraportada que sus restos están en el Panteón Nacional, donde la patria conserva a sus héroes. Además, bueno, aquí hay Municipio Varal desde el comienzo del siglo XX, Plaza Varal, Liceo Varal, que es una institución de una larga tradición en la formación de jóvenes. La Plaza Varal es un ícono de la ciudad de Maracaibo. La Universidad Rafael María Varal, es decir, Varal ha sido suficientemente reconocido. Hay escuelas, varias escuelas Rafael María Varal a lo largo y ancho del estado Zulia. De tal manera que Rafael María Varal ha sido suficientemente reconocido. Ya señalaba su presencia, su resto en el Panteón Nacional. Y en el imaginario zuliano es inolvidable por aquella expresión Tierra del Sol Amada, que es un fragmento de un poema de Rafael María Varal que lo escribió recordando a Maracaibo, lo escribió en Sevilla. Él fue primero a Sevilla y luego fue a Madrid y lo recordó ya viviendo en España, lógicamente. De tal manera que Varal significa muchísimo para el Zulia, pero cuando uno se adentra en la obra intelectual de Varal, nuestra admiración por él es mayor. Allí precisamente cuando en la comisión que yo presidí con los compañeros discutíamos la compilación que debería recoger, bueno, coincidimos en una sola cosa. En primer lugar, su discurso cuando se incorporó como miembro de la Real Academia de la Lengua Española, que dijo cualquier cosa. Rafael María Varal fue el primer americano que ingresó a la Real Academia de la Lengua Española. Allí está su discurso, que es una obra extraordinaria de filosofía política. Del siglo, se refiere fundamentalmente a la filosofía católica y señala ya elementos del socialismo y del liberalismo, que eran las ideas de cambio del siglo XIX, sobre todo el liberalismo. Y obviamente hace referencia a José Donoso Cortés, que es el hombre a quien él sustituye en el sillón de la Real Academia de la Lengua Española allá en Madrid. José Donoso Cortés fue uno de los más importantes pensadores de la filosofía católica como expresión política en España a lo largo del siglo XIX. Bueno, en Madrid hay una calle que lleva el nombre de Donoso Cortés, justamente reconociendo esa obra. Y cuando digo del primer americano, no olvidemos que una buena parte de los Estados Unidos fue propiedad, la ejerció sobre ella dominios el Imperio Español. Por ejemplo, Florida fue propiedad del Imperio Español. San Agustín, que es una ciudad del estado de Florida, allí tuvo el Imperio Español su primer cabildo para organizar la vida local. California fue parte de los dominios del Imperio Español. Bueno, ¿qué más español? Ciudades que se llaman Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Santa Bárbara, precisamente porque esas fueron fundadas y dominadas por el Imperio Español. Por eso que uno destaca, subraya el hecho de que Rafael María Varal fue el primer americano que ingresó a la Real Academia de la Lengua en 1853. Es probable que Rafael María Varal se haya cruzado con Carlos Marx. Si recordamos que el manifiesto del Partido Comunista es de 1848, ya para esa época Rafael María Varal está en España, está en Madrid y participando de manera muy activa en lo que fueron las ideas liberales de la Primera República Española. No solamente en Madrid, sino que en ese momento, recordemos que no existía luz eléctrica y por tanto no había ni radio ni televisión. Entonces la prensa escrita, el panfleto, el volante, la revista, eran las principales formas de comunicación y de expresar las ideas políticas. De tal manera que el debate político e intelectual en Madrid, en Barcelona, en Londres, en Berlín, en Viena, eran muy activas, de mucha efervescencia por la producción de las ideas y por el debate de ideas de aquella época. Y de ese contexto participó de forma muy activa Rafael María Varal. Pero, por ejemplo, también su aportación, que algunos señalan de sus historiadores, quizás su mayor aporte a la gramática española,
el diccionario de galicismo, que es una lengua, como todos sabemos, española, pero que en nosotros tiene mucho peso, porque en nuestra región, digo, en América, hay muchos gallegos. El diccionario de galicismo es una obra que quizás sostienen, repito, algunos biógrafos de Baral, fue quizás el mayor aporte, por eso fue su reconocimiento, porque es una obra extraordinaria. Y en su momento, no solamente, bueno, ya el que haya ingresado a la Real Academia de la Lengua Española en un reconocimiento, pero el propio Andrés Bello, quizás el filólogo americano más importante de su época, fundador de la Universidad de Chile, el gran Andrés Bello le hace un reconocimiento escrito a Rafael María Baral. Andrés Bello, que no le reconocía cosas a mucha gente, no era muy, digamos, muy generoso en eso de reconocer obras, sin embargo lo hizo de Rafael María Baral, donde se inclina en una muestra de admiración, testimonio público por lo que fue la obra de Rafael María Baral. Otro grande de aquella época, Agustín Codazzi. Hay unas cartas bellísimas que nosotros Venezuela, estamos acopiando en el Archivo Nacional, porque estaban dispersas en todas distintas instituciones. Yo lo leí en la Biblioteca Nacional. Ahí también les recomiendo que lean las cartas que le escribió Antonio Guzmán Blanco a su papá, Antonio Leocadio Guzmán, para comprender la Venezuela de la segunda parte del siglo XIX. Pero Agustín Codazzi, ya en la primera parte del siglo XIX, que fue la primera atlas con sentido científico, dice en una carta que le envía al entonces presidente José Antonio Páez que él no hubiese podido hacer la obra que fue editada en París sin el aporte de Rafael María Baral en materia de geografía y de conocimiento del espacio geográfico venezolano. Pero la obra, el resumen de la historia de Venezuela de Rafael María Baral, sirvió a su vez de un elemento, de una plataforma para que escribieran otros venezolanos de su época, tal como se refleja en esta obra. Bueno, en el índice tenemos el discurso de recepción pronunciado en la Real Academia Española de Rafael María Baral, la formación de un carácter, oscilación y constante cívica de Ramón Díaz Sánchez, las ideas políticas de Baral, de Augusto Mijares, Rafael María Baral, Zuliano Universal, Juvencio Pulgar, aproximaciones al pensamiento político de Rafael María Baral, Joan Méndez Reyes de la Universidad del Zulia, Rafael María Baral y su aporte a la historiografía venezolana del profesor Jorge Vidovic López. Esto está contentivo en esta compilación que nos hace el profesor Dionisio Brito. Buenas noches, nos dice saludos del sociólogo Osmelin Navas, amigo también del equipo, Rafael María Baral con Angel y Mar, plasmado en el libro Rafael María Baral y su época, de la autoría del profesor Dionisio Brito. Está saludando el sociólogo Osmelin. Nos dicen que en la Universidad Rafael María Baral hay que trabajar menos política y automatizar los procesos en esta casa de estudio. Hemos hecho un esfuerzo ya en varias carreras y programas de pregrado. Están trabajando inclusive en línea, algunos profesores trabajamos en línea con nuestros muchachos, y en el doctorado el trabajo online es permanente, ¿no? Se han hecho bastantes avances, profesor, en cuanto a automatizar los procesos en la Universidad Rafael María Baral, y seguimos avanzando y creciendo. Por supuesto que la universidad es la escenografía, ¿sí? Un espacio para el debate, para la confrontación de ideas. No hay que temerle a la confrontación de ideas, hay que dar el debate en la confrontación de ideas. Profesor, gracias por acompañarnos. Se nos termina el tiempo. Vamos a reiterarle nuestro respeto y admiración por su trabajo y a invitarlo para que nos sigas acompañando en otro 100% UNER. Ahí están las cámaras, profesor, para su saludo. Bueno, con mucho gusto. Saludo el programa que viene a complementar lo que es la comunicación de la Universidad Rafael María Baral con su entorno, a quien le pertenece, a la costa oriental del lago de Maracaibo. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, profesor. Ustedes no se retiren, ya venimos. Al regreso vamos a conversar con el bachiller José Ricardo Navas. Él es estudiante de Ingeniería de la Universidad Rafael María Baral, y la bachillera Adriana Rodríguez Gutiérrez, también estudiante del 9º semestre de Administración, mención Gerencia Industrial. Nos acompañan en la próxima parte. Ya venimos.